toca agradecer la generosidad de Juan Villoro, quien aceptó estar aquí en esta charla, y también las gracias a Alfredo Pita, que va a compartir con él mesa. Bueno, ahí se puede hablar muchísimo con Juan Villoro de distintos temas, de fútbol, literatura, de música, etc. Hemos querido esta vez centrar la conversación a algunos ejes, ¿no? Hablar obviamente de literatura, remitirnos a la ciudad y la migración. Entonces ahí los dejo con Alfredo, con Juan para este diálogo, y si hay oportunidad también de hacerles preguntas. Entonces sí, tenemos un tope hasta las 12:50. Juan tiene que irse inmediatamente a Barranco, así que adelante, empecemos. Bueno, estoy contento y me siento de algún modo privilegiado. No tenía, en esta visita que hago a Lima, no tenía planificado participar en las actividades de la FIL, pero la invitación a un diálogo con Villoro naturalmente me ha convencido de inmediato. El Perú, México y Perú son países, recurriendo al lugar común, son países hermanos, somos, diría, casi gemelos por nuestra historia, por nuestros orígenes, por la constitución del fenómeno neocolonial tan similar, tan casi paralelo que se dio en ambas sociedades. Entonces tenemos un gran diálogo implícito, no siempre verificado, no siempre estamos en diálogo, pero a la vez lo estamos. México y Perú tenemos los mismos problemas, la misma historia casi, hemos padecido y padecemos los efectos los efectos del dominio y del control de élites no siempre cultivadas, más bien ignoradas, el mantenimiento de amplias mayorías de la población en condiciones terribles a través de los siglos. México nos aventajó, hizo una revolución en el Perú, la revolución estuvo a punto de hacerse y fue frustrada por quienes debían conducirla, lo sabemos. Entonces, hasta diría que hemos dialogado. Yo vengo de una región, yo vengo de Cajamarca y pertenezco a una generación que por esta cosa, la ventana hacia el exterior nuestra en los años 50, en Cajamarca, en los años 50, 60, era el cine. El cine que naturalmente veíamos en Cajamarca, en Cenetín, era el cine mexicano. Entonces, yo estoy, mis raíces se han nutrido de ese México, el México que México nos quería mostrar, etc. Ahora, en las circunstancias políticas nuestras han hecho que políticos nuestros que a la vez eran escritores, en los años 50, por ejemplo, al exilarse o al ser exilados, escogían con naturalidad México. Hemos tenido en México a Gonzalo Rose, hemos tenido a la poetisa Marta Portal, hemos tenido al poeta Gustavo Valcárcel, y hemos tenido en México, aprista aún, perseguido por político, al enormísimo Manuel Escorza. Entonces, esto habla de los canales más o menos ocultos, más o menos subterráneos, pero vivos, que siempre han unido nuestras culturas. Ahora que menciono a Escorza, el envío es rápido. Mi generación aprendió literatura con los mexicanos, leyendo a Rulfo, leyendo a Fuentes. A través de Rulfo llegamos a Faulkner, y con gente como Carlos Monsiváis aprendimos que el intelectual y el creador también podía ser un observador crítico. Somos
nuestro diálogo es rico y permanente. He mencionado a 3 grandes escritores mexicanos que ya no están. Yo diría que felizmente, sintetizando a la obra y a la impronta de esos 3 grandes, está Juan Villoro, que es creador, observador, cronista, agudo, crítico de la sociedad, elegante, sutil, alerta. Yo creo que es un privilegio tenerlo con nosotros y poder dialogar con él hoy. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por todo lo que has dicho y gracias por interrumpir tu descanso para estar aquí. Tú venías tranquilamente a tu patria y de pronto te encontraste con una actividad insospechada y gracias por acompañarme aquí. No venía a descansar, venía a trabajar. Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Gracias por todo lo que has dicho. Mira, mencionaste a Manuel Escorza y fíjate que Manuel Escorza, no he podido averiguar si fue novio de mi mamá o pretendiente de mi mamá. Eso es un enigma familiar, porque claro, en aquella época, ¿no?, la idea de novio, de pretendiente, como que se mantenía así. Entonces, ha quedado como una especie de amigo que cortejaba a mi mamá y ella tiene cartas de Manuel Escorza y fue una figura pues familiar importante, además del grandísimo autor de Redoble por Rancas y tantas otras obras. Entonces qué bueno que lo mencionaste. Claro, en la época en que él está en México, él no es novelista. Efectivamente. Creo que ni siquiera piensa escribir novela. Estaba muy dedicado a la poesía y en particular a una poesía político-amorosa. Esa es la época de sus grandes poemas de amor. Sí, ahí es cuando lo conoció mi mamá. Y bueno, lo que decías tú de Perú y México, pues efectivamente hay muchas similitudes, ¿no? Todo el pasado prehispánico tan fuerte para los dos países y luego un país muy dividido racialmente, tanto Perú como México, en donde México tiene un orgullo indígena muy grande y se dice que es la nación azteca y todo esto, pero tú ves los miembros del gabinete siempre son blancos, siempre son criollos, el México indígena no aparece por ningún lugar y de ahí que en 1994 el ejército zapatista haya hecho esta sublevación justo el día en que México entraba al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. México pretendía asociarse con el primer mundo como tantas veces y darle la espalda a su propio pasado indígena y al mismo tiempo darle la espalda a América Latina, ¿no? En México cuando decimos voy a la frontera nos referimos al norte. Nadie piensa que alguien va a Guatemala, ¿no? Y entonces tenemos esa característica. Entonces, bueno, compartimos efectivamente muchas realidades y yo como escritor me formé leyendo sobre todo poetas peruanos, ¿no? Este ha sido un país de poetas absolutamente descomunales. Entonces, mi generación leyó mucho a César Vallejo, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, Martín Adán, Rodolfo Inostroza, bueno, tantísimos poetas. Y luego la narrativa de José María Arguedas, ¿no? Y las primeras novelas de Mario Vargas Llosa fueron muy importantes para mi generación. Julio Ramón Ribeiro, desde luego, ¿no? Un escritor de referencia. Antonio Cisneros en la poesía. Recuerdo que ganó el premio Casa de las Américas, que como recordarás fue muy importante para América Latina ese premio, y él cuando gana con Canto Ceremonial para un oso hormiguero, pues se convierte en un poeta favorito de mi generación. Yo ahora estoy escribiendo una novela que se ubica en los años 80 del siglo pasado y hay una historia de pareja y a veces las parejas encuentran ciertas complicidades emocionales, ¿no? Algún grupo musical, algún cantante, alguna película que asocian con su propio romance. Y entonces esta pareja, curiosamente, se ha unido recitando a poetas peruanos. O sea, tienen la pasión por los poetas peruanos específicamente. Y bueno, es una casualidad que ahora esté aquí contando todo esto, ¿no? Entonces, pues, me da mucho gusto. Y luego, como aficionado al fútbol, pues tuve la suerte de ver en 1970, cuando yo tenía 14 años, que es una edad de deslumbramiento, ¿no? Que estás como tratando de entender el mundo, vino el Mundial en México, el Mundial de Pelé, ¿no? Y de ese Brasil mágico, y bueno, ahí Perú tenía un equipazo, ¿no? Entrenado por Didi y con Cubillas, efectivamente.
efectivamente, era un equipo maravilloso. Entonces también hay pues una sintonía muy especial con Perú, en fin. Yo creo que sí, efectivamente son muchas las cosas que nos unen. Yo vine por primera vez aquí en 1974 acompañando a mi padre. Mi padre fue filósofo y él estaba creando una universidad. Era una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana, y vino aquí a contratar profesores. Y lo acompañé en el 74. Y me acuerdo que yo le pedí que fuéramos al Colegio Leoncio Prado, porque para mí era un lugar mítico por aquí, obviamente por La ciudad y los perros, ¿no? de Mario Vargas Llosa. Había unas ediciones en el 74 muy populares, ¿no? Y compré varios libros de Arguedas, compré Los Cachorros en edición popular. Entonces fue un viaje para mí pues ya muy volcado como hacia la literatura, ¿no? Y luego regresé hace como 10 años, invitado por Julio Villanueva Chang de la revista Etiqueta Negra a dar un taller de crónica, y tuve la suerte de conocer a Antonio Cisneros, este poeta que yo había leído en mi juventud y que ahora cito en esta novela. Y entonces aquí cerca dirigía un centro cultural, sí. Tuve la suerte de estar ahí con él. Exactamente, un hombre extraordinariamente simpático, dicharachero, y bueno, a lo largo de la vida he podido conocer también novelistas, colegas peruanos, y pues me da mucho gusto extender estas afinidades electivas pues a tu persona. Gracias, Juan. A mí me marcó mucho joven, yo conocí a José María Arguedas, y me marcó mucho el hecho de el enterarme por el diálogo con José María, por lo que él ha publicado, de la entrañable amistad que tuvo con Rulfo. Y es obvio que ambos tenían un punto de vista similar con respecto a sus sociedades, ¿no? Y bueno, el mundo cultural peruano no favorece, hasta el momento no ha favorecido el desarrollo de obras como las de Rulfo o la de José María Arguedas, ¿no? O sea, si comparamos lo que ha hecho en México, pese a todo el México oficial o el México cultural, si lo comparamos con lo que hace el Perú, hay una gran diferencia. El Perú necesita una presencia creativa importante que hasta este momento no se dedica. Tú tienes una percepción de cómo es el Perú del interior, el Perú provincial. No, yo solamente he estado en Lima, entonces no he conocido más que por la literatura y por testimonios y por amigos. He tenido un amigo de Cajamarca precisamente, y simplemente por lecturas, no he viajado al interior de México. Yo conozco México, México me impresiona mucho por la gran diversidad, ese universo concentrado que es la capital, y esos 1000 universos que existen en México del interior. Lo mismo será aquí. Y tenemos aquí mucha literatura, mucho escritor joven que está pretendiendo enfrentarse a esta realidad caleidoscópica, pero tal vez sin los incentivos que les van a permitir hacer una obra. En México se sigue dando esta política de aliciente a los escritores jóvenes. Sí, mira, eso es un arma de doble filo, porque en la Revolución Mexicana, que tú mencionabas, se hizo de 1910 a 1920. Entonces la Revolución Mexicana es hecha por generales muy jóvenes, que de hecho no son generales, o sea, son rancheros, son cuatreros, son personas que en el campo de batalla se van designando a sí mismos como generales. Y entonces ellos hacen una revolución y luego, como pasa con tantas revoluciones, los distintos caudillos empiezan a combatir entre sí. Entonces la verdadera revolución popular, que era la que encabezaban Francisco Villa y Emiliano Zapata, la revolución que en 1914 se reúne en Aguascalientes y es la más progresista de todas, es finalmente la revolución derrotada.
O sea, la revolución que gana es la de los jefes del norte del país, como Álvaro Obregón y Carranza, que eran enemigos de Zapata. Entonces nosotros en México tenemos una cuestión bastante extraña de celebrar a los héroes. Por ejemplo, uno ve en las calles de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, y Carranza trataba de matar a Zapata, ¿no? Pero para nosotros son héroes por igual. Es como si la revolución fuera una especie de reconciliación póstuma de caudillos que lucharon para aniquilarse, casi todos ellos. Entonces es un proyecto en realidad muy contradictorio, y finalmente los que ganan son la naciente burguesía nacional, ¿no? que se forma al calor de las armas. Y cuando ellos consuman la revolución, de pronto tienen necesidad de tener un discurso de legitimación, o sea, de decir, bueno, nosotros hemos ganado y no, a ver, hicimos la revolución en nombre de ideales como justicia social, democracia, etcétera, pero ¿quién nos va a justificar? Entonces se da una alianza desde entonces entre intelectuales y políticos, donde los intelectuales empiezan a justificar este proyecto a cambio de poder gestionar los ministerios de educación, los programas de lectura, las bibliotecas públicas. Entonces es como un matrimonio por conveniencia, en donde una figura como José Vasconcelos, por ejemplo, que es un gran caudillo cultural, se asocia con Álvaro Obregón, que era un hombre muy inculto, tan inculto que, por ejemplo, en una ocasión está José Vasconcelos publicando una serie de clásicos en ediciones populares para que la gente se acerque por primera vez a la Ilíada, la Odisea, publica los Evangelios, publica una serie de obras básicas del repertorio de Occidente. Y entonces de pronto el general Obregón, que es el presidente, le dice, oiga, fíjese, si yo tengo un compadre que escribe, ¿no lo podría usted publicar ahí en los clásicos? Y entonces para zafarse, José Vasconcelos le dice, no, pero es que nosotros solo publicamos autores muertos. Dice, no, por eso no se preocupe, si quiere lo mando a fusilar. ¿No? Era el tipo de relación que tenía, era un hombre, Álvaro Obregón era un hombre muy ingenioso, pero era un hombre profundamente inculto. Y entonces se da esa asociación que en cierta forma perdura hasta hoy en día. Es decir, el México, que al decir de Mario Vargas Llosa logró construir la dictadura perfecta, es decir, la dictadura que no lo parece, ¿no? Y donde el mismo partido estuvo en el poder 71 años, en buena medida necesitó de una cierta complicidad de los intelectuales que fueron creando un discurso a veces más cercano al poder, a veces más alejado, pero entonces la política exterior mexicana pues fue hecha por intelectuales. José Gorostiza, el gran poeta mexicano, fue viceministro de Relaciones Exteriores, Octavio Paz fue embajador en la India, Carlos Fuentes embajador en Francia, etc. Entonces se dio este pacto, a veces crítico, a veces no tan crítico, y hasta la fecha pues México es un país que tiene muchos subsidios para los jóvenes escritores, que tiene muchos apoyos, lo cual por un lado es bueno porque hay alicientes realmente para que los escritores prosperen, pero también ha creado la posibilidad de que haya becarios crónicos, o sea, becarios profesionales, gente que está pensando no en escribir un poema, sino en ganar un premio. Entonces quiere escribir un poema para ganar un premio, ¿no? Entonces es difícil ser César Vallejo si quieres ganar una beca, ¿no? O sea, no escribes los Heraldos Negros para ganar una beca, ¿no? Y entonces ahí se ha dado también como una especie de clase burocrático-intelectual en México que no siempre ha hecho buenas obras, ¿no? Esta etapa de la post-revolución de la que hablas tiene su novela, ¿no? Sí, tiene su gran novela, tiene la épica de la revolución, pero tiene también una novela cómica. Para mí fue una revelación absoluta descubrir a un escritor como Jorge Ibargüengoitia en Relámpagos de Agosto, que cuenta precisamente esos años, ¿no? Cómo la revolución pasa de ser la guerra liberadora a ser un sainete siniestro. Mencionar a Ibargüengoitia es volver a mencionar el Perú. Ibargüengoitia murió junto con Scorza en el terrible accidente en el que murieron también otros intelectuales. Marta Traba y Ángel Rama. Y Ángel Rama, sustituir a Ángel Rama. México es un territorio
formación de sociedades que se da actualmente, es el territorio más próximo a la metrópoli, al imperio. Con frecuencia los latinoamericanos que intentan acercarse pasan por México. Eso en la vida real. En la vida oficial, México se alía con el imperio para intentar contener este avance, esta invasión casi explicable, que no se puede frenar porque la realidad es tal cual es. Cuando decías que México se orienta hacia el norte, México pacta con el norte. En este momento México, Colombia y Perú tienen una especie de tratado que se llama la Alianza del Pacífico para intentar más bien políticas favorables a las políticas norteamericanas. ¿Tú tienes algún punto de vista al respecto? Bueno, has tocado dos temas que me parecen muy importantes. Primero que nada, qué bueno que mencionaste a Jorge Ibargüengoitia, que es uno de los grandes escritores mexicanos y murió en el aeropuerto de Barajas en el mismo accidente en que murió Manuel Escorza. Y en ese momento, Ibargüengoitia, para muchos de nosotros era un grandísimo escritor, pero tenía muy buenos lectores y curiosamente no era muy apreciado por la crítica, entre otras cosas por lo que tú acabas de decir. Él se burló de la Revolución Mexicana. Y si tú ves las reseñas que aparecieron entonces de los Relámpagos de Agosto, dicen, bueno, ¿cómo se atreve a descartar totalmente la revolución? Porque finalmente hubo héroes que lucharon por la justicia social y es cierto que fracasaron, pero ese ideal debe seguir vivo. Y dice, no, todos eran unos pillos, o sea, todos los que hicieron la revolución lo único que querían era satisfacer sus beneficios personales, crear la gran familia revolucionaria que en nombre de los ideales del pueblo se iba a aprovechar de todo. Ganó el premio Casa de las Américas en un jurado donde estaba Ítalo Calvino. Y entonces Ítalo Calvino, que había escrito su trilogía Los Antepasados y que le gustaba escribir con ironía del pasado, dijo, esta novela es fabulosa, y ganó ese premio. Pero también en Cuba era una desacralización de la Revolución Mexicana, entonces también parecía como una desacralización de toda revolución, ¿no? Y él era muy irreverente, y en México nos ha costado mucho trabajo aceptar el sentido del humor como un atributo de la inteligencia. El propio Ibargüengoitia escribió un texto que se llamaba Humorista, agítese antes de usarse, en donde él hablaba de que la gente le decía, oye, qué chistoso eres, qué divertido eres, y él decía, en el fondo lo que me están diciendo es lástima que no seas profundo, porque en México se considera que la desgarradura, la tragedia, solo lo dramático toca las fibras, ¿no? En buena medida por la historia que hemos tenido. Entonces se considera que el sentido del humor no necesariamente te está revelando algo de la realidad. Entonces él durante muchos años fue visto como un escritor divertido, pero poco serio. Yo recuerdo un encuentro literario, el primero al que yo fui probablemente, yo era el más joven de todo ese encuentro, y ocurrió lo que pasa en tantas reuniones de escritores, que lo más divertido se dice cuando ya acabaron las sesiones y todo el mundo está tomando tequila y empieza a platicar. Y entonces, de repente, en el grupo en el que estábamos, todos escritores mucho más importantes y establecidos que yo, empezamos todos a contar historias de Ibargüengoitia, de sus crónicas, de sus cuentos, de sus novelas, pero era como si estuviéramos hablando de parientes nuestros, con una familiaridad extraordinaria y compartiendo anécdotas jocosas y doblados de la risa. Y de pronto yo me pregunté, dije, ¿qué otro escritor nos podría reunir tan festivamente? Y entre esas personas estaban el futuro director del Fondo de Cultura Económica, el futuro director de la Academia Mexicana de la Lengua, el futuro director del Diccionario del Español de México, un director del Colegio de México. Es decir, era una clase intelectual muy importante y ninguna de estas personas había considerado necesario escribir de Ibargüengoitia, ni escribió después de Ibargüengoitia. Muchos años más tarde, Víctor Díaz Arciniega y yo hicimos la edición crítica de Los Relámpagos de Agosto para una serie de libros que publica la UNESCO, que se llama la colección Archivos, que es una colección muy seria. Y nosotros tuvimos un problema, o sea, Ibargüengoitia era muy bien leído por gente muy inteligente, pero
pero que no había dejado una huella académica o literaria, porque lo consideraban como un escritor muy disfrutable, pero del que no había que escribir. Entonces no había un aparato crítico. En aquel momento empezaba Internet, y Víctor Díaz Arciniega y yo nos metimos a Internet en busca de textos sobre Ibargüengoitia, y de pronto encontramos una noticia que decía nuevos estudios sobre Jorge Ibargüengoitia. Nos entusiasmamos, y entonces nos metimos a esa página y decía Víctor Díaz Arciniega y Juan Villoro preparan nuevos estudios. Éramos nosotros. Entonces le tuvimos que pedir a la gente, ¿no? O sea, si yo te hubiera conocido en ese momento, te hubiera dicho, por favor, Alfredo, escríbenos algo de Ibargüengoitia, porque no había un aparato crítico, se tuvo que generar para poder hacer la edición. Entonces, hoy en día, efectivamente, ya Ibargüengoitia ha entrado al canon crítico, es muy discutido, y creo que se ha roto este prejuicio de que el sentido del humor divierte sin profundidad, o simplemente distrae. Creo que hoy en día, como alguna vez dijo Augusto Monterroso, la principal función de un humorista es hacer pensar, y a veces hasta hacer reír. O sea, él pensaba que el humor te revela algo diferente, y al revelarte algo diferente te da otras ideas, y luego a lo mejor te provoca una carcajada, pero no necesariamente, ¿no? Entonces me parece muy importante que hayas mencionado a este autor, que para mí es absolutamente esencial en la literatura, y que a muchos de nosotros nos autorizó además a escribir historias de lo cotidiano, ¿no? Él escribía una sección en el periódico Excelsior, que era el más leído, en donde él podía escribir de temas de su vida privada, ¿no? Del uso del claxon en los coches, o las vacaciones de su sirvienta, o dice, será porque nací bajo el signo de Acuario, que siempre he tenido problemas con las goteras. Y entonces es su vida en relación con las goteras. Es un texto delicioso, como los textos que escribía García Márquez, estas jirafas en los periódicos de Barranquilla y de Cartagena de Indias, algo similar, muy disfrutable. Entonces me da mucho gusto que lo hayas mencionado. Y luego mencionaste otro tema esencial, que es la relación de México con los Estados Unidos, que una es la relación que tenemos los ciudadanos y la cultura mexicana, y cómo circula la cultura mexicana, y otra es la política exterior oficial de México, que ha sido una política muy entreguista a los Estados Unidos, ha sido una política con un complejo, digo yo, de hermano menor, queriendo siempre congraciarse con el hermano mayor, un hermano impositivo, atrabiliario, pero poderoso. Entonces México trata de que el hermano mayor le dé propinas, y así es nuestra relación con los Estados Unidos. Tenemos una relación estructural pésima. Millones de mexicanos van a trabajar al otro lado para trabajos que están disponibles para ellos, pero tienen que atravesar un muro que ya existe, y tienen que arriesgar la vida en los desiertos de Texas, de Arizona, para poder conseguir estos empleos. Los Estados Unidos aprovechan esto de manera muy favorable, porque ellos reciben a indocumentados, a los que no les dan seguro social, no les dan ninguna garantías, a los que pueden despedir en cualquier momento, a los que les pagan menos de lo que le pagarían a cualquier trabajador norteamericano. Entonces es una circunstancia muy favorable para los Estados Unidos, y esto ha ocurrido desde hace muchas décadas. Barack Obama fue la cara sonriente de la misma política de Donald Trump. Él expulsó a más de 3 millones de mexicanos, creó un acta para expulsar a los niños indocumentados. Hay un libro muy interesante de una escritora mexicana joven, Valeria Luiselli, que se llama Los niños perdidos. Ella fue traductora voluntaria de los niños que estaban en Estados Unidos sin padres, sin familia, y que por obra de esta acta promulgada por Obama fueron expulsados del país. Entonces es una situación terrible. Por supuesto que todo esto se agravó con la política discriminatoria de Donald Trump, pero yo siempre he dicho, es muy grave que Donald Trump gobierne Estados Unidos, pero es mucho más grave que Peña Nieto gobierne México. Porque imagínense ustedes que hace una campaña Donald Trump siguiendo una vieja tradición, no sé qué opines al respecto, de construir un enemigo externo. Es una tradición muy norteamericana de su política exterior, que han construido siempre el adversario que les permite realzar su propia grandeza. En ocasiones es un adversario real, en ocasiones imaginario. Entonces puede ser el nazi en una época, el comunista en otra época, el terrorista islámico, el narcotraficante, y ahora el mexicano. Entonces construye Donald Trump al mexicano, que creo que es el más inofensivo de todos estos adversarios, y el presidente Peña Nieto lo invita a almorzar a México.
y ni siquiera le prepara un guiso suficientemente picante para que tenga la llamada revancha de Moctezuma, ¿no? Nada. Lo deja hablar y Donald Trump, por primera vez a lo largo de toda su campaña, adquiere estatura presidencial. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento y hablé con gente que era partidaria al Partido Republicano, pero que ellos iban con Mario Rubio, el candidato de Florida. Eran, digamos, republicanos light, ¿no? Y de pronto cuando ven a Trump así, dijeron, he looked presidential, o sea, tuvo aspecto de presidente. México le regaló esa oportunidad y la persona que lo invitó, Luis Videgaray, era el secretario de Hacienda. Era el secretario de Hacienda y hubo una protesta enorme de decir, pero ¿cómo invitan al enemigo jurado de los mexicanos? Y él perdió el puesto. Pues meses después, Donald Trump gana la presidencia y el político corrido por haberlo invitado a México es nombrado canciller y fue el que ahora inauguró la Feria del Libro de Perú. Entonces, esa es la tragedia mexicana, es una tragedia mexicana, ¿no? El responsable del error ahora conduce los destinos de México, que además México ha tenido una política de total entrega. Peña Nieto promulgó una ley de hidrocarburos que permite inversiones hasta del 100% de capital extranjero en aguas profundas. El petróleo se ha asociado con la soberanía en México desde que el general Cárdenas lo expropió y ahora el petróleo puede tener capital extranjero como nunca antes y el mismo presidente que hace esto es el que ahora debería defendernos de Estados Unidos, naturalmente no lo va a lograr. Por suerte le queda un año en el poder, pero ya suficiente daño hizo. El modelo está instalado. El modelo está instalado mira, y lo que mencionabas tú de la Alianza del Pacífico, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la llamada Iniciativa Mérida, que es una iniciativa de seguridad para combatir el narcotráfico, que es muy parecida al Plan Colombia que hizo Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, digamos, la política de dependencia es muy fuerte por parte del México oficial. Naturalmente hay muchas voces críticas para esto. Sí. Y bueno, y sin embargo estamos condenados a una convivencia, a una interacción. América Latina no se va a despegar de esa condición de interlocutor obligado. México está en la primera línea. Lo que decías me ha hecho recordar una situación que viví en Nueva York, en una ocasión invitado por la American Security. Tuve que leer un texto y leí un cuento. Y el cuento narra las vicisitudes de un peruano casado con una rusa que por razones X él se ha instalado en Los Ángeles y tiene que hacer pasar a la rusa clandestinamente como él entró originalmente. Entonces, bueno, él se instala pasa la frontera, hace los arreglos necesarios y depende de un mexicano para entrar. Bueno, entran finalmente y se produce toda una situación, se hace tremendo. Y entre los que escuchaban la lectura estaban Carlos Ibáñez. Al final viene y me dice, Alfredo, pobre rusa, en manos de un peruano y de mexicanos. Las fronteras están para ser cruzadas. Claro. Y los peruanos y los mexicanos lo sabemos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros compartimos con Estados Unidos la frontera más cruzada del mundo, pero desgraciadamente muchos de estos cruces son ilegales. Entonces la gente está arriesgando la vida ya desde ahora, ¿no? Entonces cuando se habla del muro, uno dice, uno va a Tijuana, y ahí está, son unas planchas de metal que sirvieron para la llamada tormenta del desierto, ¿no? La guerra en las arenas. Entonces los tanques no podían avanzar entre las dunas, entonces se ponían planchas de metal para que los tanques pudieran avanzar y luego esos desechos de guerra fueron colocados en la frontera y no ocupan toda la línea fronteriza, pero ya son un anticipo de lo que quiere hacer Donald Trump, ¿no? Entonces eso es un problema, pero como tú decías, estamos condenados a estar con Estados Unidos, pero ellos son los máximos consumidores de droga del mundo y los máximos vendedores de armas del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a librarnos del narcotráfico en esas circunstancias? Es difícil, ¿no? Pero es muy interesante porque en Estados Unidos
hay como un silencio, hay una especie de embargo narrativo sobre lo que pasa al interior de Estados Unidos. Nunca conocemos a un capo de la droga en los Estados Unidos y sin embargo existen, porque si no, no podrían circular las grandes cantidades de droga que ahí se consumen. Entonces, de alguna manera se ha institucionalizado la droga y se ha silenciado como, y en cambio, todo lo que ocurre fuera es ampliamente publicitado. O sea, en ese sentido, la DEA tiene una política exterior muy hábil. Conocemos a los capos mexicanos por nombre, por apodo, conocemos sus hábitos privados, sus canciones favoritas, son como personajes populares, en ocasiones muy queridos también, porque son una especie de Estados Unidos, épica. Exacto, de los narcocorridos y todo esto, y en Estados Unidos no sabemos nada, pero ahí hay un problema por resolverse, incluso hay un problema periodístico por investigarse. Hay tal vez una utilización del fenómeno, es un problema relativo para ellos, en última instancia es un producto que entra en el mercado, que hace funcionar el mercado. Muchos deben verlo así, pero oficialmente en países como Colombia o Perú es una justificación para aplicar políticas de seguridad con frecuencia ocultas. Colombia es el país con más bases militares norteamericanas en América del Sur, y Perú está en camino al cerco. Los peruanos no sabemos cuántas bases militares norteamericanas hay aquí, pero las hay. Sí, lo dijo muy bien Eduardo Galeano, dijo, refiriéndose al tema de la droga con Estados Unidos, dice, ellos ponen las narices, nosotros ponemos los cadáveres, ¿no? O sea, ellos consumen la cocaína y nosotros tenemos los muertos. Sí, no es una situación dramática, pero bueno, los mexicanos estamos condenados a tener esa frontera, ya perdimos la mitad del territorio con Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que nos queda es conservar una identidad, que yo creo que ahí sí, y esto no pasa por el gobierno, la identidad mexicana, que depende de la cultura, de los lazos comunitarios, de los lazos familiares, es muy fuerte. Entonces, así como nosotros padecemos esta relación, uno va, por ejemplo, a los barrios de Los Ángeles, al este de Los Ángeles, va a Chicago, va a Queens, en Nueva York, donde están los mexicanos, y ve uno la cultura mexicana trasplantada, o sea, cine mexicano, comida mexicana, costumbres, incluso formas de comportamiento de los niños que son cuidados por mexicanos o los ancianos que son cuidados por mexicanos. O sea, hay una sensación de pertenencia muy grande. En un momento hay una especie de optimismo histórico que se refleja en una frase de Carlos Fuentes, hablando de esto, de lo que estás tú tocando. Dice, nosotros les hemos dado una cierta cultura, les hemos dado una cocina nacional que nunca han tenido, y todo eso aludía de algún modo a una integración obligatoria, una restauración de la presencia original mexicana en los territorios mexicanos, etc. Había un optimismo. ¿Tú crees que eso está contrariado y ahora tal vez anulado por la arremetida conservadora? Mira, yo creo que lo único positivo de Donald Trump es que puede servir como un revulsivo para pensar en cosas que deberíamos haber pensado desde antes, ¿no? Es decir, ¿en qué medida los mexicanos que están del otro lado siguen siendo mexicanos? ¿En qué medida estamos pendientes de ellos? ¿En qué medida los tomamos en cuenta? La verdad es que hay mucho desconocimiento. Ellos han emigrado y han recuperado tradiciones mexicanas que nosotros de pronto olvidamos. Entonces, por ejemplo, ellos se refieren al pueblo de Aztlán, que es el pueblo originario de México. Si uno ve movimientos como el muralismo de los chicanos, la literatura de los chicanos, está muy cerca de tradiciones mexicanas que entre nosotros han sido un poco soslayadas. Y hay valores para ellos que nosotros de pronto desconocemos o que nos sorprenden. Por ejemplo, la primera vez que Bob Dylan fue a México, tuvo como grupo abridor a Los Lobos, que probablemente ustedes recuerden por la película La Bamba, y eso es un grupo de música, digamos, Tex-Mex, ¿no? De música híbrida, un rock que tiene que ver con elementos latinos fuertes. Entonces llegaron Los Lobos al Palacio de los Deportes antes de Bob Dylan, y ya se imaginan ustedes el público de Bob Dylan. Pues era un público de varias generaciones de mexicanos que
que no necesariamente eran muy nacionalistas, ¿no? Eran mexicanos como abiertos al gran trovador contemporáneo Bob Dylan. Entonces llegan los Lobos y lo primero que dicen es ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y la gente se quedó fría, o sea, nunca en un concierto de rock se había hablado de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, y que, bueno, el cura Hidalgo, que empieza la lucha de independencia, toma el estandarte de la Virgen, y los mexicanos decimos un poco en broma, no todos somos católicos, pero todos somos guadalupanos, ¿no? Y hay un aceite de cártamo que se llama patrona, y hay cantinas que se llama la guadalupana, y hay muchos tatuajes de la Virgen. La Virgen está presente, pero no la veíamos como un símbolo contracultural. Y de repente llegan los Lobos del otro lado, y claro, para ellos es un símbolo de reivindicación, es decir, somos mexicanos, ¿no? El público cosmopolita. Exactamente, el público chic, como cosmopolita, fashion, dice, no, pues qué atrasados, esto es como un símbolo de otro tiempo. No lo supo entender, ¿no? Ese público. Y ahí esto habla de ese desconocimiento, de ese desencuentro. Y entonces yo creo que ahorita la oportunidad que tenemos es nuevamente de buscar qué nos une a todas estas personas, porque son mexicanos que se quedaron sin México, son mexicanos que pertenecen a nuestra tradición, pero han tenido que huir para sobrevivir, y de los que dependemos, porque el 10% del dinero circulante en México son las remesas de los migrantes. Es exactamente lo mismo que el petróleo. Entonces dependemos de los que han sido expulsados, que no pueden votar, que no tienen derechos, ¿no? Es un poco como la trama de Pedro Páramo, la gran novela de Juan Rulfo, los expulsados de la historia, que son almas en pena, que vagan entre la vida y la muerte. Así son estos mexicanos que se quedaron ahí sin su tierra. Entonces también es una responsabilidad nuestra, no solo es Donald Trump el que está diciendo estos son bad hombres, hay que ir contra ellos, sino qué hemos hecho nosotros para que estos tengan que vivir en esa circunstancia. Somos finalmente constituidos sociedades de muertos vivos, ¿no? Muy bien dicho, sí. Y somos sociedades del 10%. Los peruanos, por ejemplo, no somos conscientes de que el 10% de la población ha sido expulsado. No todos, pero su gran mayoría han tenido que irse porque aquí no pueden vivir. Entonces están ganándosela en el mundo. Claro, yo viví en Barcelona y todas las chicas que trabajaban en servicios domésticos, cuidando enfermos, es un fenómeno muy parecido al que pasa con los mexicanos en Los Ángeles y en otras ciudades. Sí. Juan, los organizadores me piden que prolongues el diálogo en diálogo con el público. Estupendo. Si alguien tiene una curiosidad, alguna pregunta, algo que compartir, con todo gusto. Creo que les van a llevar un micro para que todos oigan. Allá al fondo hay. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Claro, una pregunta. Empiezo por un comentario. Ibargüengoitia tiene un libro irreverente y bastante delicioso que es Instrucciones para vivir en México. Y de hecho, ese libro te desnivela, te dinamita cualquier noción de cotidianidad. En ese sentido, yo quería hacerte una pregunta muy particular. ¿Qué instrucciones tendrías tú para vivir en Lima? Bueno, la verdad es que no estoy autorizado para contestar eso, porque lo único que puedo decir es ahorita instrucciones para sobrevivir a los periodistas peruanos, porque llevo 2 días en Perú y he conocido periodistas todos muy simpáticos, muy agradables, todos con muy buena disposición, pero no he visto nada más de Perú, entonces no podría yo decir nada al respecto, ¿no? Pero yo creo que para todos nosotros, nuestro propio país nos causa extrañeza. Una de las cosas interesantes de ese libro de Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México, es que muchas veces alguien te dice, oye, tú que eres mexicano, ¿me puedes explicar este fenómeno? ¿Por qué a los mexicanos les gusta tomarse de las manos para recibir toques eléctricos y eso les parece muy divertido? ¿Por qué comen chile hasta que se les perfora el duodeno y eso les parece muy valiente? ¿Por qué los mexicanos nunca se comprometen a decir que sí o decir que no? Este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que eso también es un enigma para nosotros, ¿no? Es decir, somos raros para nosotros mismos, ¿no? Y es un poco lo que trata de expresar Ibargüengoitia, cómo tenemos una serie de costumbres que vistas con detenimiento son extravagantes, son innecesarias y sin embargo existen, ¿no? Entonces, pues yo me conformo con el deporte extremo de ser mexicano, que es bastante raro, y trato de descifrarlo, no siempre puedo, ¿no? Ya ser peruano se me escapa. Es cosa de... A lo mejor tú tienes algún consejo, Alfredo.
Solo una certidumbre, ser peruano es cosa de valientes. Una curiosidad antes de que tú eres de algún modo hijo del exilio de tu padre. Mira, fue un exilio casual porque mi papá nació en Barcelona y su mamá era de México. Y cuando mi papá tenía 9 años, murió su padre. Entonces la madre se encontró con 3 hijos en Barcelona, siendo mexicana, cuando empezaba la guerra civil. Entonces, naturalmente, se regresó a México. Entonces, él perdió Barcelona por la circunstancia de la guerra, pero la madre no tenía una actitud política republicana. Entonces, él llegó a México y ya en México él asumió el bando republicano, pero él, digamos, era un exiliado casual que en México, cuando empezó a entender la política y todo, asumió este bando. Estaba pensando en tu caso, pero también pensando en Paco Ignacio Taibo. Sí, ahora está aquí en la Feria Benito, su hermano, también ellos vienen. Sí, creo que también ellos, no estoy muy seguro, pero creo que también su padre llegó por alguna razón medio casual y también ya en México se afilió al bando republicano. Sí. Sí, ahora que justo comentaron sobre la Revolución Mexicana y ahora que comentan sobre su padre, quería preguntarle cómo ve ahora la Revolución Zapatista, ¿no? Que su padre era un centinela, cómo lo ven los mexicanos. Supongo que es una visión muy diferente después de tantos años de cómo tenemos nosotros desde el otro lado, ¿no? Sí. En 1994, el 1 de enero, se levantaron en armas los zapatistas, como sabes, y realmente fue la mayor sacudida que ha habido en nuestra sociedad y lo más importante que le ha pasado a México en los tiempos recientes. Hasta ese momento, el mundo indígena era un mundo que se consideraba como algo maravilloso para México siempre y cuando perteneciera al pasado. Es decir, los indios eran vistos como los constructores de las pirámides, los hombres que habían creado piezas maravillosas que estaban en los museos, pero no se hablaba de ellos en tiempo presente, ni se consideraba que el mundo indígena pertenecía a la modernidad y tenía proyectos contemporáneos en sus lenguas, con sus usos y costumbres que deberían formar parte de nuestra realidad. Los zapatistas pusieron esto en la mesa de discusión, renovaron el lenguaje político con unos discursos absolutamente maravillosos, introdujeron el sentido del humor en la política mexicana. Quien lea los discursos del subcomandante Marcos, del comandante Moisés, del comandante David, se da cuenta de que hay una mezcla riquísima de tradiciones, desde el Popol Vuh, las leyendas mayas, ciertos discursos de la iglesia de los pobres, del evangelio rebelde, y por supuesto alusiones a la literatura latinoamericana y a una lectura política muy variada. Entonces, realmente fue una renovación extraordinaria la que trajeron. Ellos lucharon por crear una ley de autonomías culturales y firmaron con el gobierno del presidente Zedillo en 1996 los acuerdos de San Andrés Larrainza. Estos acuerdos fueron celebrados en una cancha de básquetbol, que eso también habla de la capacidad simbólica de los zapatistas. Ellos propusieron que los acuerdos se discutieran en la Universidad de México, en la Catedral Metropolitana, en algún lugar simbólico, y naturalmente el Estado no quiso. El Estado dijo, no, en un lugar tan simbólico no vamos a permitir que estos rebeldes entren. Entonces dijeron, perfecto, los invitamos a la cancha de básquetbol de San Andrés Larrainza. Al gobierno le pareció que era una decisión pues totalmente neutra, muy bien, pero claro, ignoraban que la cancha de básquetbol es la representación contemporánea del juego de pelota mágico. El juego de pelota, que es la dualidad del día y la noche, el hombre, la mujer, el mundo y el inframundo, eso estaba cargado de símbolos que además los zapatistas se encargaron de recordar, ¿no? Y ahí firmaron estos acuerdos, pero el gobierno jamás los convirtió en ley, o sea, jamás pasaron al Congreso para que lo que ya había aceptado el gobierno concediera autonomías culturales a los pueblos indígenas. Entonces, los zapatistas siguieron luchando porque se respetaran los acuerdos. Su último intento por lograrlo fue una caravana que hicieron en el 2001, salieron de Chiapas, llegaron hasta la Plaza de la Constitución en México y hablaron en el Congreso. Muchos esperaban el gran espectáculo del subcomandante Marcos, que pues, ha escrito los mejores discursos políticos de los últimos 50 años en México, y
Esther, y entonces ella fue la que les dijo, déjenos entrar a la casa de la palabra, déjenos entrar a la modernidad, ayúdenos a no ser posibles, ayúdenos a no ser necesarios, acepten las leyes que ya firmaron ustedes. Y simplemente fue un espectáculo que se pudo presenciar y todos los partidos políticos traicionaron los acuerdos de San Andrés. Entonces, ¿qué hicieron los zapatistas? Se refugiaron en las zonas en donde ellos están, en Chiapas, en los municipios que controlan, los llamados caracoles, y se dedicaron a renovar la vida ahí. Parecería para muchos que ya no es un movimiento político, pero están haciendo lo más difícil, que es el heroísmo de la vida diaria, cambiar las condiciones de impartición de justicia, las formas de gobierno, el respeto a la mujer que ha sido tan discriminada en México y especialmente en las comunidades más deprimidas, cambiar la forma de educar. Todo esto ha sido extraordinario y entonces ellos en condiciones muy precarias han creado un México ejemplar. Y ahora van a lanzar, junto con el Congreso Nacional Indígena, a una candidata a la presidencia, María de Jesús Patricio, una indígena nahua del estado de Jalisco, que va a ser una candidata independiente si es que se logran cumplir los requisitos, que son requisitos totalmente tramposos. Hay que tener 900,000 firmas en 17 estados de la República, recabadas en un plazo de 1 mes y medio. O sea, es casi imposible que una organización independiente lo logre, pero bueno, en eso muchos estamos implicados. Yo naturalmente votaré por ella, y es muy interesante porque no pretende ganar, pretende ofrecer un ejemplo moral. Ella misma dice, no soy candidata, soy vocera. Yo lo que quiero es que las voces no escuchadas de México lleguen a la campaña y se puedan discutir. Y ese triunfo, que es un triunfo cultural o contracultural de los zapatistas, creo que sí ha minado la sociedad mexicana. Ellos han dicho nunca más un México sin nosotros. Y realmente hoy en día en la agenda política es imposible soslayar el tema indígena. O sea, aunque ellos no lograron que se honraran los acuerdos de San Andrés, hoy en día es imposible no hablar ya de estos temas. Entonces ha sido un triunfo cultural lento, importante, y se mantiene como un movimiento, creo que sumamente significativo. Para mí lo más importante que ha pasado y que está pasando en México. Morena, el movimiento político de López Obrador, acompaña. No, ahí hay una crisis de las izquierdas, ¿no? Como aquí. Pues como en tantos lados, ¿no? Que la izquierda, estos es como los grupos de heavy metal que corren al bajista a la menor provocación, y entonces cuando tú ves cuántos guitarristas ha tenido Deep Purple, entonces bueno, no puede ser, es como un grupo de izquierda, ¿no? Y desgraciadamente ahí no ha habido un acompañamiento. Morena tiene algunas posibilidades reales, en las encuestas actuales parece que bastantes de ganar la presidencia. Es una izquierda más burocrática, más y caudillista, ¿no? Y desde luego el líder de Morena, López Obrador, es el que más ha criticado la iniciativa zapatista porque siente que le puede quitar votos, ¿no? Pero yo creo que él debería hacer lo suficiente para incluir este proyecto dentro de su causa. Sí. Ante todo, muchas gracias por el diálogo, estuvo muy bueno. Usted alguna vez escribió que la crónica es como un ornitorrinco, que agarra un poco del teatro, de la novela. Quería ver un poco que usted es ensayista, novelista, cronista, periodista, le gusta equipos o es hincha de Barcelona, de Necaxa. ¿Se podría decir que Juan Villoro es un ornitorrinco? Bueno, dicen que un ornitorrinco es un castor diseñado por un comité, ¿no? O sea, querían crear un castor y empezaron a discutir, y por compromiso crearon este animal que parece muchos animales, ¿no? De pronto parece un pato, es marsupial, y parece un castor también. Entonces la crónica a mí me parece que puede tener como mascota al ornitorrinco, porque podría ser muchos géneros y en realidad es otro género, es un animal raro, pero híbrido, mezcla de géneros diferentes, ¿no? Y bueno, pues desde luego que yo tengo algo de ornitorrinco porque me gusta practicar distintos géneros, todos en prosa, tampoco es tan raro. Hay muchísimos escritores que han escrito teatro, novela, cuento, artículo periodístico,
ensayo, ¿no? Bueno, en esos tengo como intereses dispersos, curiosidades variadas, ¿no? Entonces es una cuestión de temperamento. Yo admiro mucho a los escritores que solo escriben un género o incluso un subgénero, por ejemplo, novela histórica de un cierto periodo. Hay escritores que escriben novelas de la Revolución Mexicana o de la Guerra Civil Española y ahí se quedan, ¿no? Y con eso dicen todo lo que tienen que decir. Y digo, qué maravilla tener algo tan definido. Y a veces, o los novelistas policíacos que tienen su mismo detective que aparece en todas las novelas, ¿no? Digo, qué maravilla poder tener eso, y yo soy muy disperso y pues paso de una cosa a otra, ¿no? Pero creo que es una cuestión de temperamento. ¿Y qué estás ahora? Ahora estoy por estrenar una obra de teatro en México el 3 de agosto, que es una obra que se llama La desobediencia de Marte, que trata en principio de dos astrónomos que verdaderamente existieron, Johannes Kepler y Tycho Brahe. Se reunieron en 1600 y eran dos astrónomos que se necesitaban y se detestaban por la misma razón, porque Tycho Brahe tenía las mejores mediciones del cielo, era un científico práctico, y Kepler era el único que podía interpretar esas mediciones porque tenía la mejor inteligencia teórica. Entonces uno tenía los datos fácticos, el otro tenía la cabeza para interpretarlos. Pero claro, si dominaba uno, se iba a quedar con la fama, con la gloria, y además iba a imponer su teoría del cielo. Entonces, además, Tycho era un hombre rico, tenía un palacio, era el cosmógrafo de Rodolfo II, rey de Bohemia. Entonces, invita a Kepler, y de esa amistad, enemistad, de esa necesidad de los contrarios, surgió el pleito que luego permitió descifrar las órbitas de los planetas. Entonces, la obra trata de eso, de esos astrónomos, pero luego también trata de los actores que representan a los astrónomos. O sea, trata un poco de la astronomía de las relaciones personales, que son tan misteriosas como lo que pasa en los confines de la galaxia. Entonces trata, digamos, de lo más lejano en el universo y lo más cercano. Yo también te quería preguntar al respecto, porque esta definición que das del ornitorrinco de la prosa, que tiene ya como 11 años, si sientes que las redes sociales y sus características empiezan a convertirse en una raíz más de este ornitorrinco, o de pronto una fuente de información primaria al empezar a investigar un personaje al cual vas a entrevistar, ¿no? Como hay que entrar al Facebook de alguien, al Twitter, o lo que sea, para entender qué está haciendo, qué está pensando y dónde va su reflexión. Sí, es el ornitorrinco eléctrico, ¿no? Ya las redes sociales están condicionando la información y la visión que tenemos del mundo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la realidad para cubrir una noticia, generalmente nos encontramos con que esa realidad ya ha sido comentada de alguna manera. Hay una opinión pública. Durante mucho tiempo esta opinión pública era reducida porque eran los testigos presenciales los que habían visto un suceso, entonces te podían contar qué había pasado. Pero hoy en día con las redes sociales ya esto se magnifica, o sea, tú llegas a cualquier suceso y de inmediato hay tweets al respecto, hay información en línea, distorsión de las noticias. La información no necesariamente es fáctica, porque no siempre hay filtros para calibrar lo que la gente está diciendo. Entonces podemos ver en la campaña norteamericana, es un ejemplo de laboratorio de cómo se distorsionó la verdad para que triunfara Donald Trump en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, etc. Entonces tenemos que tomar en cuenta las redes sociales y al mismo tiempo sacarles promedio, porque no todo lo que pasa en las redes sociales expresa el conjunto de la realidad. Por ejemplo, cuando el ser humano se indigna, esto nos obliga, nos exige una respuesta inmediata. O sea, algo te atañe de tal manera que tú dices, esto no puede ser, estoy indignado, y lanzas algo. Entonces, las redes sociales son extraordinarias para condenar, son extraordinarias para mostrar indignación e irritación. Pero ¿qué pasa con otros movimientos psicológicos que tienen que ver con actitudes totalmente diferentes? Por ejemplo, la recapacitación, la enmienda, el arrepentimiento, la reconsideración. Son movimientos psicológicos que existen, pero que no necesariamente se manifiestan. ¿Por qué? Porque cuando alguien entiende lentamente algo o recapacita, eso no exige una respuesta hacia afuera, al contrario, exige una reconsideración hacia adentro. Cuando alguien comprende algo, no manda un tuit para decir, ya entendí, ¿no? O perdón, me equivoqué. Eso queda en la persona. Entonces, eso es totalmente silencioso.
totalmente silencioso, mientras que lo otro es totalmente ruidoso. Entonces parecería que el ser humano se relaciona exclusivamente a través del odio y de la indignación, porque es lo que predomina muchas veces en las redes, ¿no? Pero es que se trata de manifestaciones culturales diferentes y tenemos que aprender a lidiar con esto. Somos como los bárbaros de una nueva civilización que todavía no sabemos cómo analizar realmente lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Bueno, tenemos que lamentablemente terminar, tienes un compromiso en Barranco y yo el compromiso de llevarte, así que vamos a tener que cortarlo en lo mejor. Jaime, Sí. la escritora Karina Pacheco quería hacer Aquí en primera Sí, vamos a fila, estar con Karina. una pregunta de primera fila. Muchas gracias. Para nosotros México es como un espejo de lo peor y de lo mejor por lo que ha pasado, de lo que puede pasar en el Perú. Ahora que miramos toda esta espiral de violencia que está azotando México, muchas veces vemos que eso, hacia ahí podemos estar yendo también, sin darnos cuenta. ¿Dónde cree que puede acabar eso? ¿Cree que puede tener algún final que no sea la reproducción de esa espiral sin fin? Pues es un problema muy grave, muy difícil de solucionar. El gobierno no ha entendido que el tema de la violencia es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas. Entonces ha tratado de enfrentar en clave exclusivamente militar un problema que es un problema social, porque el narcotráfico no está hecho por extraterrestres. No hubo una serie de bárbaros o malosos, como les decía el presidente Felipe Calderón, que se hubieran incrustado entre nosotros como una especie de contrasociedad. No, los narcotraficantes son nuestros vecinos, son nuestros parientes, nos vemos en todas partes, a veces incluso en el espejo, ¿no? O sea, todos formamos parte de una realidad que se ha descompuesto de tal manera que ha permitido que esto suceda. El propio presidente Calderón decía que en México hay 7,5 millones de ninis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Él dio la cifra y luego uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué va a hacer al respecto? Se necesita una política educativa, cultural, de transmisión de valores, laboral, que permita que esos jóvenes estudien, trabajen, hagan algo con sus vidas. Eso no existe. Entonces la mejor oportunidad que ellos tienen es ingresar a las filas del narcotráfico, que les da dinero rápido, prestigio, códigos compartidos, una serie de satisfactores muy claros, ¿no? Entonces tenemos que entender que es un problema social complejo. Lo entendió Colombia antes que nosotros. Ellos han hecho mucho trabajo para recuperar tejido social. En México no se ha comprendido esto y México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, entre otras cosas porque los periodistas justamente lo que investigan es la zona en donde lo ilegal se vuelve aparentemente legal, es decir, la zona en donde el crimen organizado encuentra complicidad de ciudadanos aparentemente honorables, que son presidentes municipales, diputados, gobernadores, policías, generales, empresarios, que le sirven de fachada al narcotráfico, y el narcotráfico no podría operar si no estuviera dentro de la sociedad mexicana. Entonces, eso es lo que tenemos que desmontar. Entonces, el gobierno se tiene que investigar primero a sí mismo, es un problema que también tiene que ver con los Estados Unidos. En fin, hay muchas aristas, pero solo cuando entendamos que nosotros formamos parte del problema, vamos a poder saber realmente hasta dónde llega. Y ahí la literatura mexicana ha hecho, yo creo que ha ofrecido diagnósticos muy interesantes. Hay una novela de hace unos 15 años, cuando empezaba el problema del narcotráfico, de Víctor Hugo Rascón Banda, que se llama Contrabando, en donde él habla del pueblo donde él nació, Santa Rosa. Entonces él llega a su pueblo y ve cómo se ha descompuesto el pueblo de una manera increíble y cómo las personas que él conoce, incluyendo a su familia, se han familiarizado con una variante del contrabando, que siempre ha existido el contrabando en los lugares del norte, y en este caso el contrabando es la droga, es el crimen organizado. Entonces es un retrato no de los narcotraficantes como estos demonios que usan camisas de Versace y coleccionan jirafas de oro de 2 metros y se comen el hígado de su enemigo, o sea, no estos monstruos creados por la imaginación popular o por el discurso oficial, sino que los narcotraficantes y las gentes que los combaten o que están coludidos con ellos son las personas de la familia. La novela de Víctor Hugo Rascón Banda estaba tan cerca de su realidad que él no quiso publicarla en vida. Se publicó después de su muerte, porque su madre había sido juez, su hermano era abogado, él mismo era abogado. Entonces sintió que estaba retratando una realidad demasiado próxima.
Y es una novela extraordinaria que justamente habla de esto. Hay otra novela de Daniel Sada que se llama Las reglas del juego, que tiene que ver también es la última novela que él escribió, con la dimensión cotidiana del narcotráfico. Entonces, entender eso es entendernos a nosotros, ¿no? Y creo que en el caso de la pregunta de Karina, en ese espejo nos estamos mirando y hacia dónde vamos, creo que el modelo nos va a condicionar para ir en el mismo sentido. Si México se encuentra, tal vez nos vamos a encontrar nosotros alguna vez, pero por el momento es el mismo camino, estamos más atrás. Sí, ahora Colombia ha hecho mucho para salir un poco a través de muchos programas culturales y sociales. En medio de este espectro terrible de la violencia, los feminicidios, Ciudad Juárez, ¿a qué obedece esta especie de especialización? Bueno, primero que nada a que la vida de una mujer vale en México menos que la vida de un hombre, o sea, al hecho del enorme desprecio que se puede tener por la vida de la mujer, primero. Segundo, todo esto ha ocurrido en Ciudad Juárez, que es una zona de maquiladoras, es donde se ensamblan productos para los Estados Unidos, aparatos, etc. Las mujeres tienen mucho más habilidad manual que los hombres, entonces, y muchas veces por la condición desfavorecida que tienen, cobran menos que los hombres. Entonces, en todas estas maquiladoras, básicamente hay mujeres jóvenes que están trabajando en zonas sin alumbrado, sin vigilancia, entonces se han convertido en presas fáciles del crimen, ¿no? Entonces, pero todo esto tiene que ver con un problema estructural, o sea, en un país europeo simple y sencillamente no podría seguir teniendo un puesto, un gobernador donde ocurrieran estos crímenes, o un presidente municipal, un alcalde donde esto sucediera, y en México simple y sencillamente es uno de los muchos problemas que se sabe que existen pero no se resuelven, como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, las fosas comunes que hay, etcétera. Pues el año pasado, 2016, se encontraron cada mes 500 personas en fosas comunes. 500 personas en fosas comunes, o sea, es una necrópolis eso, ¿no? Ahora, es un país extravagante porque al mismo tiempo hay una enorme creatividad, hay turismo, hay partes bollantes de la economía, hay cultura, entonces es un país absolutamente contradictorio, esquizofrénico, que a veces es un carnaval y a veces es un apocalipsis y a veces es un carnaval en el apocalipsis, ¿no? Esta mezcla tan extraña es lo que llamamos México hoy en día, ¿no? Pero bueno, que hay cronistas como tú, pues, yo creo que al final prevalecerá lo que siempre ha prevalecido, y si México se salva será gracias a la cultura, ¿no? Y el único consuelo que nos queda es que solamente atravesando el infierno se puede concebir un paraíso, solamente conociendo verdaderamente el dolor sabemos que debe haber algo totalmente diferente, que sea distinto, y es a lo que apuntamos, ¿no? Una pequeña ventana de esperanza, y ahí creo que la literatura tiene un papel muy importante que jugar. Alfredo, Juan, muchas gracias.